Israel afirma que halló el cuerpo de una rehén de Hamás, de 65 años, cerca del hospital Al-Shifa de Gaza. El ejército israelí ha realizado un hallazgo significativo este jueves, encontrando el cuerpo de una rehén secuestrada por Hamás el pasado 7 de octubre. La víctima, una mujer de 65 años, había desaparecido del kibutz Be'eri el día en que Hamás ejecutó la incursión en Israel que desató la actual guerra. Las autoridades israelíes también han descubierto un túnel y armamento en el complejo hospitalario Al-Shifa, donde entraron en busca de más túneles y armas. Paralelamente, la ofensiva israelí en Gaza continúa tanto por aire como por mar y tierra. Entre los objetivos recientes se encuentra la residencia de Ismail Haniyeh, líder del buró político de Hamás. El presidente israelí, Isaac Herzog, ha manifestado que Israel no puede permitir un vacío de poder en Gaza, subrayando la necesidad de mantener una presencia militar fuerte en el área a corto plazo para prevenir el resurgimiento de Hamás en el enclave palestino. Estas declaraciones han sido recogidas por el periódico Financial Times. La situación humanitaria en Gaza se agrava con más de 11.200 palestinos fallecidos, de los cuales 2/3 son mujeres y menores, según reportan las autoridades sanitarias palestinas. Además, se estima que otras 2.700 personas están desaparecidas, la mayoría bajo escombros. Es importante destacar que el recuento oficial no diferencia, sino que también está afectando profundamente la vida de miles de personas en la región. El conflicto ha desencadenado una crisis humanitaria de gran magnitud, con consecuencias duraderas para las comunidades afectadas. La infraestructura esencial, como viviendas, hospitales y escuelas, ha sido gravemente dañada o destruida, dejando a muchas familias sin hogar o en condiciones de vida precarias. La destrucción del hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza, es un claro ejemplo de cómo este conflicto impacta directamente en la capacidad de la población para acceder a servicios médicos esenciales, especialmente en un momento crítico. Además, la violencia ha interrumpido el suministro de bienes básicos, incluyendo alimentos y agua potable, exacerbando la situación de aquellos ya afectados por la pobreza y la inseguridad alimentaria. Las restricciones de movimiento, tanto dentro de Gaza como en sus fronteras, miles de personas, especialmente niños, están experimentando traumas y estrés debido a la constante exposición a la violencia y la incertidumbre. La pérdida de seres queridos, hogares y la sensación de seguridad han dejado cicatrices profundas en la población, afectando su bienestar mental y emocional a largo plazo. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la escalada del conflicto y sus repercusiones humanitarias, llamando a un alto el fuego y a un esfuerzo concertado para abordar las necesidades urgentes de los afectados. Organizaciones humanitarias están trabajando incansablemente para proporcionar asistencia, pero enfrentan desafíos significativos debido al entorno inseguro y a las restricciones impuestas. La guerra en Gaza ha tenido un impacto devastador en miles de vidas, no solo en términos de pérdidas humanas, sino también en la degradación de las condiciones de vida y el bienestar psicológico de quienes han sobrevivido al conflicto. La necesidad de una solución pacífica y de apoyo humanitario integral es más urgente que nunca. En medio de este escenario de crisis humanitaria, ha surgido una creciente preocupación por la aparente indiferencia o inacción de varios gobiernos y organismos internacionales ante la gravedad de la situación en Gaza. A pesar de los llamamientos a la acción y la necesidad de intervención humanitaria, ha habido acusaciones de que muchos actores internacionales están haciendo la vista gorda ante el conflicto y sus consecuencias. Una de las críticas más contundentes es la falta de respuesta coherente y efectiva por parte de la comunidad internacional. Mientras algunas naciones han expresado su preocupación y condenado la violencia, estas declaraciones no siempre se han traducido en acciones concretas para aliviar el sufrimiento de la población afectada o para encontrar una solución política al conflicto. Esto ha llevado a acusaciones de un doble rasero en la política internacional, donde los intereses estratégicos o políticos de ciertos países parecen prevalecer sobre las consideraciones humanitarias. Por otro lado, hay preocupaciones sobre el papel de las grandes potencias y su influencia en el conflicto. Algunos críticos argumentan que el apoyo militar y económico de ciertos países a Israel o a grupos palestinos ha contribuido a prolongar la guerra y a exacerbar la crisis humanitaria, en lugar de promover una resolución pacífica. Además, la efectividad de las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, ha sido cuestionada en términos de su capacidad para mediar en el conflicto y garantizar la protección de los derechos humanos. La burocracia y la falta de un consenso claro entre sus miembros han sido señaladas como barreras para una acción decisiva y unificada. En este contexto, la población de Gaza se encuentra atrapada en un ciclo de violencia y sufrimiento, con pocas perspectivas de cambio a corto plazo. La aparente inacción o la lentitud de la respuesta internacional no solo agrava la crisis actual,
sino que también plantea serias preguntas sobre la eficacia de los mecanismos globales destinados a gestionar conflictos y crisis humanitarias. La crisis en Gaza y la respuesta de los gobiernos y organismos internacionales subrayan la complejidad de la geopolítica en la región y la urgente necesidad de una diplomacia más efectiva y comprometida con los derechos humanos y la resolución de conflictos. La crisis en Gaza y la reacción de la comunidad internacional tienen implicaciones que van más allá de la región, afectando el tejido social a nivel mundial de diversas maneras. Este conflicto no solo es un asunto de política exterior o seguridad regional, sino que también resuena profundamente en las sociedades globales, influenciando la opinión pública, las políticas internas de los países y las relaciones interculturales. Primero, la cobertura mediática y la difusión de información a través de las redes sociales han hecho que el conflicto en Gaza sea un tema de discusión global, generando una conciencia y una reacción pública más amplias. Esta exposición ha llevado a un aumento en la solidaridad internacional con las víctimas, pero también ha polarizado las opiniones, a veces exacerbando las tensiones entre diferentes comunidades y grupos. Por ejemplo, ha habido informes de un aumento en los incidentes antisemitas y antiárabes en varios países, lo que indica cómo los conflictos lejanos pueden influir en las dinámicas sociales locales. En segundo lugar, el conflicto ha influido en las políticas internas de diversos países. Las comunidades de la diáspora, tanto judías como palestinas, han movilizado apoyo y han instado a sus gobiernos a tomar posiciones más firmes sobre el conflicto. Esto ha llevado a debates nacionales sobre políticas exteriores, derechos humanos y la venta de armas, afectando las agendas políticas y las elecciones en algunos casos. Además, el conflicto ha tenido un impacto en las relaciones internacionales. La percepción de la respuesta o la falta de ella de ciertos países al conflicto puede influir en cómo estos son vistos en la escena mundial. Las alianzas y los acuerdos comerciales pueden verse afectados, así como la cooperación en otros asuntos internacionales. Por último, la crisis en Gaza ha generado un debate global sobre cuestiones de justicia, derechos humanos y la legalidad de las acciones en conflictos armados. Ha impulsado discusiones sobre la responsabilidad de proteger a los civiles en zonas de guerra y el papel de las cortes internacionales en la persecución de posibles crímenes de guerra. El impacto social del conflicto en Gaza se extiende a nivel mundial, afectando la percepción internacional, las políticas internas, las relaciones interculturales y el debate sobre los derechos humanos y la justicia. La forma en que el mundo responde y se relaciona con esta crisis refleja y afecta las normas globales en torno a la guerra, la paz y la solidaridad internacional. La guerra en Gaza es un conflicto complejo y multifacético que no solo ha causado una tremenda pérdida de vidas y devastación en la región, sino que también ha tenido un profundo impacto en la comunidad internacional. A través de la destrucción y el sufrimiento humano, esta guerra ha expuesto la urgente necesidad de soluciones pacíficas y justas en conflictos prolongados. Mientras el mundo observa y reacciona, queda claro que la inacción o la intervención parcial solo perpetúan el ciclo de violencia y sufrimiento. Esta crisis subraya la importancia de una diplomacia efectiva, el respeto a los derechos humanos y la necesidad de una acción humanitaria decisiva.